Querido lector, lo que estoy a punto de contarte es una historia que me pesa en el alma. Los eventos que relataré son tan perturbadores que he decidido omitir los nombres reales de las personas involucradas. No busco que me creas, solo necesito compartir esta pesadilla que ha consumido mi vida y la de mi pequeño pueblo. Que sirva de advertencia para aquellos que se atrevan a leer estas líneas. Hay horrores en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Todo comenzó en una tarde aparentemente normal. Mi hija, una niña de apenas 10 años, regresó de la escuela con una expresión que mezclaba emoción y temor. Me miró con sus grandes ojos marrones y dijo: «Mamá, ¿puedo contarte algo? Hoy en la escuela todos hablaban de eso, pero no sé si deba». Intrigada, la animé a continuar. «Claro, cariño. Puedes contarme lo que sea». Ella se sentó a mi lado en el sofá, abrazando su mochila como si fuera un escudo. Tomó aire y comenzó su relato. «Dicen que un circo llegó anoche al pueblo. Pero no es un circo normal, mamá. Los niños mayores dicen que es diferente. Que hay un payaso que da miedo, que su sonrisa es rara. Y que cuando te mira, sientes que te congelas por dentro». Intenté tranquilizarla, pensando que era solo una exageración infantil. «Cariño, seguro son solo rumores. Los niños a veces inventan historias para asustarse entre ellos». Pero ella negó con la cabeza, su voz temblando ligeramente. «No, mamá. Mi amiga María lo vio. Dice que estaba con su mamá en el supermercado y que el payaso entró». Todos se quedaron callados y lo miraron. María dice que su risa era como si arañaran una pizarra. Y que cuando salió, una señora mayor lo siguió, como si estuviera hipnotizada. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero me esforcé por mantener la calma. «Bueno, quizás sea un payaso muy bueno en su trabajo. Algunos artistas de circo son muy dedicados y se mantienen en su personaje incluso fuera de la carpa». Mi hija me miró fijamente, sus ojos llenos de una seriedad impropia de su edad. «Mamá, ¿podemos no ir al circo? Por favor». Asentí, abrazándola. «Claro que sí, mi amor. No iremos si no quieres». Esa noche, mientras mi hija dormía, decidí investigar un poco sobre este circo que había llegado tan repentinamente. Me sorprendió no encontrar carteles ni anuncios en las redes sociales locales. Era como si hubiera aparecido de la nada. Al día siguiente, el pueblo estaba lleno de una extraña mezcla de excitación y aprensión. En la panadería, escuché a dos mujeres mayores comentar en voz baja. «¿Has oído sobre el circo, Lola?», preguntó una, mirando nerviosamente a su alrededor. «Sí, Carmen. Mi nieto dice que vio la carpa desde lejos. Dice que es negra y roja, no como los circos normales», respondió Lola, haciendo la señal de la cruz. «¿Y has oído sobre el payaso? Dicen que su risa se escucha por las noches, aun cuando el circo está cerrado», añadió Carmen, estremeciéndose. Intenté no prestar atención, pero sus palabras se clavaron en mi mente. Esa noche, mientras preparaba la cena, mi hija vino corriendo a la cocina, pálida y temblorosa. «Mamá. Lo vi. Vi al payaso». La abracé instintivamente, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. «¿Dónde, cariño? ¿Dónde lo viste?». Entre sollozos, me contó, estaba jugando en el patio trasero con Luna, nuestra perra, y de repente ella empezó a gruñir mirando hacia la cerca. «Y ahí estaba él, mamá. Sonriendo. Pero no era una sonrisa normal. Era como si su boca fuera demasiado grande para su cara. Y sus ojos brillaban en la oscuridad». Salí corriendo al patio, pero no había nadie. Luna seguía gruñendo hacia la cerca, con el pelo erizado. Esa noche, cerré todas las puertas y ventanas con llave, y mi hija durmió en mi habitación. Los días siguientes fueron un crescendo de terror en el pueblo. La gente hablaba en susurros, las calles se vaciaban al anochecer, y un aire de paranoia se apoderó de todos. En el mercado, escuché a un grupo de hombres discutir acaloradamente. «Te digo que no es normal, José. Mi primo fue a la función de anoche y dice que los actos eran grotescos. Que había algo mal con los artistas, como si no fueran del todo humanos», exclamó uno, llamado Miguel.
José, un hombre corpulento que siempre había parecido imperturbable, respondió con voz temblorosa, lo sé. Mi hija menor, Ana, desapareció anoche. Fuimos a la policía, pero no nos tomaron en serio. Dijeron que seguramente se había escapado con algún chico. Pero ella nunca haría eso. Y esta mañana encontré esto en su cama. Sacó de su bolsillo un pequeño objeto que hizo que todos retrocedieran. Era un pompón rojo, del tipo que usan los payasos, pero estaba manchado de algo oscuro que parecía sangre seca. El pánico se extendió como una enfermedad. Más niños desaparecieron. Luego adultos. La policía local parecía impotente o, peor aún, indiferente. Algunos juraban haber visto al payaso deambulando por las calles en la madrugada, su risa resonando en el silencio de la noche. Una noche, mientras intentaba consolar a mi hija que había despertado gritando de una pesadilla, escuchamos un ruido en la planta baja. Mi corazón se detuvo por un momento. Con manos temblorosas, tomé un bate de béisbol que guardaba bajo la cama y le dije a mi pequeña que se escondiera en el armario. Bajé las escaleras, cada crujido del suelo sonando como un trueno en el silencio sepulcral de la casa. Al llegar a la sala, vi una figura encorvada frente a la ventana. Cuando se giró, el terror me paralizó. Era el payaso. Su rostro blanco brillaba en la oscuridad, su sonrisa demasiado amplia, demasiado llena de dientes afilados. Sus ojos, dos pozos negros con un brillo rojizo en el fondo, se clavaron en mí. Bienvenida al show, dijo con una voz que sonaba como 1000 susurros a la vez. ¿No quieres reír conmigo? Grité y lancé el bate hacia él, pero atravesó su cuerpo como si fuera humo. Su risa, ese sonido infernal que arañaba el alma, llenó la habitación. Corrí escaleras arriba, tomé a mi hija del armario y salimos de la casa sin mirar atrás. Esa noche, muchos en el pueblo escucharon gritos y risas demenciales. Al amanecer, la mitad de las casas estaban vacías. El circo había desaparecido, llevándose consigo a gran parte de la población. Los que quedamos estamos marcados para siempre. La policía estatal vino a investigar, pero no encontraron nada. Ni rastro del circo, ni de las personas desaparecidas. Solo quedaron historias de terror y el eco de una risa que aún resuena en nuestras pesadillas. Ahora, mientras escribo esto, sé que están ahí fuera. Esperando. El circo maldito que devora almas y se alimenta del miedo. Y sé, en lo más profundo de mi ser, que algún día volverán. Si alguna vez escuchas sobre un circo que llega de noche a tu pueblo, un circo con una carpa negra y roja, y un payaso con una sonrisa demasiado grande, corre. Corre y no mires atrás. Porque una vez que escuchas su risa, ya es demasiado tarde. Y si una noche, en la oscuridad de tu habitación, escuchas un susurro que dice, ¿quieres reír conmigo? Cierra los ojos, tapa tus oídos y reza. Reza para que la mañana llegue pronto y que, cuando abras los ojos, sigas en este mundo y no en el suyo. Porque su mundo es un lugar de sombras eternas y risas que destrozan el alma. Un lugar del que nadie ha regresado jamás. Y lo peor de todo es que sé, con una certeza que me hiela la sangre, que algún día vendrán por los que quedamos. Por mí. Por mi hija. Y cuando eso suceda, no habrá lugar donde esconderse de la risa que devora almas. Cada noche, antes de dormir, miro por la ventana temiendo ver esa carpa negra y roja en la distancia. Y cada mañana, al despertar, siento un alivio momentáneo, hasta que recuerdo que el horror puede regresar en cualquier momento. Esta es mi historia. Mi advertencia. Mi pesadilla eterna. Y si alguna vez escuchas una risa que te hiela la sangre y ves un rostro blanco con una sonrisa demasiado amplia, recuerda mis palabras y corre. Corre como si tu alma dependiera de ello. Porque, créeme, así es. Lo que estoy a punto de relatar es una historia que me persigue día y noche. Los eventos que voy a compartir son tan perturbadores que he decidido omitir los nombres reales de las personas involucradas. No busco que me crean, solo necesito liberar esta carga que pesa sobre mi conciencia. Que sirva de advertencia para aquellos que se atrevan a leer estas líneas. Hay horrores en este mundo que desafían toda lógica y razón. Todo comenzó en un día aparentemente normal en la fábrica donde trabajaba. Era la hora del almuerzo, y como de costumbre, mis compañeros Javier y Manuel se sentaron en nuestra mesa habitual en la cafetería.
Ambos tenían una peculiar afición por contar historias de terror durante nuestros descansos, algo que siempre me había parecido una forma extraña pero inofensiva de pasar el tiempo. Javier, un hombre de mediana edad con una barba canosa y ojos siempre alertas, comenzó esa fatídica tarde. «Chicos, ¿han escuchado alguna vez sobre el espejo maldito de la calle Hidalgo?», preguntó, inclinándose sobre la mesa con un brillo de emoción en sus ojos. Manuel, más joven y escéptico, soltó una risa burlona. «Vamos, Javier, no me digas que ahora crees en espejos encantados». Pero Javier no se inmutó. «Ríete si quieres, pero te aseguro que esta historia es real. Me la contó mi tía abuela, y ella nunca mintió en su vida». Fue en ese momento cuando noté algo extraño. En la mesa de al lado, un hombre al que nunca había visto antes estaba sentado solo. Lo que me llamó la atención fue su risa. Era suave al principio, apenas audible, pero constante. Sus ojos estaban fijos en nuestra mesa, y su sonrisa parecía demasiado amplia para ser natural. Intenté ignorarlo y me concentré en la historia de Javier. Hace muchos años, en la calle Hidalgo, vivía una joven llamada, llamémosla María. Un día, en un mercado de pulgas, encontró un espejo antiguo. Era hermoso, con una moldura dorada llena de intrincados diseños. Sin pensarlo dos veces, lo compró y lo llevó a su casa. Manuel interrumpió: «Déjame adivinar, ¿el espejo estaba embrujado?». «Peor que eso», respondió Javier, bajando la voz. La primera noche, María se despertó sobresaltada. Sentía que alguien la observaba. Encendió la luz y miró el espejo. Lo que vio la dejó helada. Reflejado detrás de ella había un payaso. La risa del hombre en la mesa de al lado se hizo un poco más fuerte. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Javier continuó: «Pero cuando María se dio la vuelta, no había nadie allí». Pensó que era su imaginación jugándole una mala pasada. Sin embargo, cada vez que miraba el espejo, el payaso estaba allí, siempre detrás de ella, siempre sonriendo. Con cada día que pasaba, el payaso parecía acercarse más en el reflejo. Su sonrisa se hacía más amplia, más siniestra. María comenzó a tener pesadillas horribles. Soñaba que el payaso salía del espejo, sus manos manchadas de sangre extendidas hacia ella. La risa del hombre se volvió más intensa. Ahora otros en la cafetería comenzaban a notarlo, lanzando miradas confusas en su dirección. Manuel, visiblemente incómodo, trató de bromear: «Vamos, Javier, ¿no tienes una historia menos cliché? ¿Un payaso asesino en un espejo? ¿En serio?». Pero Javier no se detuvo. Su voz se volvió más grave, más urgente. María intentó deshacerse del espejo. Lo cubrió con una manta, lo escondió en el ático, incluso trató de romperlo. Pero nada funcionaba. El payaso siempre estaba allí, observando, esperando. La risa del hombre ahora era estridente, casi maniática. Algunas personas se levantaron de sus mesas, alejándose de él. Javier, aparentemente ajeno a la perturbación que nos rodeaba, continuó: «Una noche, María despertó y vio que el payaso en el espejo estaba tan cerca que podía ver cada detalle de su rostro pintado. Sus ojos, negros como pozos sin fondo, la miraban fijamente. Y entonces, lentamente, comenzó a emerger del espejo. En ese momento, la risa del hombre se convirtió en un aullido demencial. Se puso de pie, su rostro contorsionado en una mueca que era mitad sonrisa, mitad grito. Y entonces, ante nuestros ojos horrorizados, su piel comenzó a cambiar, volviéndose blanca como la tiza, sus labios se tornaron de un rojo brillante, y sus ojos se volvieron completamente negros. El caos se desató en la cafetería. La gente gritaba y corría hacia las salidas, pero las puertas se cerraron de golpe, como movidas por una fuerza invisible. Javier, pálido como un fantasma, susurró: «Dios mío, es él. Es el payaso del espejo». El ser que antes era un hombre normal ahora se alzaba ante nosotros, su risa resonando en cada rincón del lugar. Con un movimiento inhumanamente rápido, se abalanzó sobre la persona más cercana, sus manos ahora terminadas en garras afiladas. Los gritos de terror se mezclaron con la risa demoníaca mientras el payaso atacaba a una persona tras otra. La sangre salpicaba las paredes y el suelo, creando un cuadro de horror indescriptible. Intenté correr, buscar una salida,
pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera paralizado por el terror. Vi cómo el payaso se acercaba a Javier y Manuel, sus garras teñidas de rojo. ¿Les gustó mi historia?, preguntó el payaso con una voz que sonaba como 1000 susurros agonizantes. Porque ahora, ustedes son parte de ella. Con un movimiento brutal, el payaso atravesó el pecho de Javier. Manuel intentó huir, pero fue atrapado en segundos. Sus gritos se ahogaron en un gorgoteo sangriento. Yo era el único que quedaba. El payaso se giró hacia mí, su sonrisa más amplia que nunca. ¿Y tú?, dijo, acercándose lentamente. ¿Quieres reír conmigo? Cerré los ojos, esperando el golpe final. Pero nunca llegó. Cuando los abrí de nuevo, estaba solo en la cafetería. No había sangre, no había cuerpos. Javier y Manuel estaban sentados frente a mí, mirándome con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó Javier. Te quedaste como en trance por un momento. Miré a mi alrededor, confundido y aterrorizado. ¿Había sido todo una alucinación? ¿Un sueño despierto? Pero entonces lo vi. En el reflejo de la ventana de la cafetería, detrás de mí, estaba el payaso. Sonriendo. Esperando. Y supe que esto era solo el comienzo. Que la pesadilla apenas comenzaba. Desde ese día, lo veo en cada superficie reflectante. En los espejos, en las ventanas, incluso en los charcos de agua en la calle. Siempre sonriendo, siempre acercándose más. He intentado contarles a otros, advertirles. Pero nadie me cree. Piensan que estoy loco. Y tal vez lo esté. Pero sé que es real. Sé que está ahí, esperando el momento perfecto para emerger completamente a nuestro mundo. Y lo peor es que puedo sentir que está cambiando algo dentro de mí. A veces, me descubro riendo sin razón. Una risa que no puedo controlar, que se hace más fuerte cada día. Ahora, mientras escribo estas líneas, puedo verlo en el reflejo de mi pantalla. Está más cerca que nunca. Su mano está saliendo, alcanzándome. Y yo no puedo dejar de reír. Si estás leyendo esto, ten cuidado. No mires demasiado tiempo los espejos. No te rías de las historias de terror. Porque podrías descubrir que la risa más aterradora es la tuya propia. Y si alguna vez, en el reflejo de un espejo, ves a un payaso sonriéndote, corre. Corre y no mires atrás. Porque una vez que te atrapa, te conviertes en parte de su eterno espectáculo de horror. La risa está creciendo. Ya no puedo contenerla. Está tomando el control. Y sé, con una certeza que me hiela la sangre, que pronto seré yo quien emerja de los espejos, buscando nuevas víctimas para unirse a nuestra macabra función. Esta es mi advertencia. Mi confesión. Mi fin. Y ahora, si me disculpan, tengo una cita con un espejo. El show debe continuar. La noche había caído sobre el bosque, envolviendo los árboles en sombras inquietantes. Un grupo de amigos se encontraba sentado alrededor de una fogata, sus rostros iluminados por el baile errático de las llamas. El aire estaba cargado de anticipación y un ligero temor, perfecto para compartir historias de terror. Miguel, un joven de ojos oscuros y cabello revuelto, se inclinó hacia adelante, captando la atención de todos. Su voz era baja y grave cuando comenzó a hablar. Amigos, lo que voy a contarles no es una simple historia de miedo. Es algo que sucedió realmente, algo que cambió para siempre la vida de un hombre que conocí. Por respeto a su privacidad y por mi propia seguridad, no revelaré nombres reales. Pero les advierto, lo que están a punto de escuchar los perseguirá en sus pesadillas. El grupo se acercó más, intrigado por la seriedad en el tono de Miguel. Él continuó. Todo comenzó hace unos años, en una pequeña ciudad no muy diferente a la nuestra. Había un ventrílocuo, un hombre común y corriente que se ganaba la vida entreteniendo a niños y adultos con sus muñecos parlantes. Un día, mientras paseaba por un mercado de pulgas, algo captó su atención. Miguel hizo una pausa dramática, mirando a cada uno de sus amigos antes de continuar. Era un muñeco de payaso, antiguo y peculiar. Tenía el rostro pálido como la luna, con una sonrisa pintada que parecía demasiado amplia para ser natural.
Sus ojos eran lo más inquietante. Brillaban como si tuvieran vida propia, siguiendo los movimientos del ventrílocuo mientras examinaba al muñeco. Ana, una de las chicas del grupo, interrumpió: ¿por qué alguien querría un muñeco tan espeluznante? Miguel sonrió enigmáticamente. Esa es la cuestión, Ana. El ventrílocuo sintió una extraña atracción hacia el muñeco. Era como si lo llamara. Sin pensarlo dos veces, lo compró y lo llevó a casa. Las primeras noches fueron tranquilas. El ventrílocuo practicaba con su nuevo compañero, perfeccionando su acto. Pero pronto, las cosas comenzaron a cambiar. Una mañana, al despertar, notó que el muñeco no estaba donde lo había dejado la noche anterior. Lo encontró sentado en una silla de la cocina, como si hubiera estado esperándolo. Carlos, el escéptico del grupo, soltó una risa nerviosa. Vamos, Miguel. Seguro se olvidó dónde lo dejó. Miguel negó con la cabeza. Eso pensó él al principio. Pero luego empezó a escuchar cosas. Risas apagadas en medio de la noche, pasos ligeros en el pasillo. Y siempre, encontraba al muñeco en lugares diferentes cada mañana. Una noche, incapaz de dormir, el ventrílocuo bajó a su estudio. Lo que vio lo dejó paralizado de terror. El muñeco estaba de pie, en el centro de la habitación, mirándolo fijamente. Y entonces, sin que nadie lo moviera, su boca se abrió y habló. Miguel cambió su voz, haciéndola aguda y chirriante. ¿Quieres jugar conmigo? Un escalofrío colectivo recorrió al grupo. Miguel continuó. El ventrílocuo intentó deshacerse del muñeco. Lo tiró a la basura, lo enterró en el bosque, incluso trató de quemarlo. Pero siempre, sin importar qué, el muñeco regresaba. Y cada vez que volvía, parecía más real. Más vivo. Entonces comenzaron los asesinatos. Primero, un vagabundo en un callejón. Luego, una mujer que regresaba tarde del trabajo. Las víctimas aparecían destrozadas, como si hubieran sido atacadas por un animal salvaje. Pero siempre había un detalle: manchas de pintura blanca y roja cerca de los cuerpos. Laura, abrazándose a sí misma, preguntó: ¿estás diciendo que el muñeco? Miguel asintió lentamente. El ventrílocuo comenzó a tener pesadillas horribles. Soñaba que era forzado a observar mientras el muñeco masacraba a sus víctimas. Podía sentir la sangre en sus manos, escuchar los gritos de terror. Y lo peor era la risa, esa risa aguda y demoníaca que resonaba en su cabeza incluso al despertar. Desesperado, buscó ayuda. Consultó a sacerdotes, médiums, incluso a un antiguo chamán. Todos le dijeron lo mismo: el muñeco estaba poseído por un espíritu maligno, un ser que se alimentaba del miedo y el sufrimiento. La ciudad entera vivía aterrorizada. Nadie salía de noche, las calles quedaban desiertas al caer el sol. Y aún así, los asesinatos continuaban. Testigos juraban haber visto una pequeña figura moviéndose en las sombras, con ojos brillantes y una sonrisa demasiado grande. Miguel hizo una pausa, mirando las llamas de la fogata. Su voz se volvió más baja, casi un susurro. El ventrílocuo sabía que tenía que poner fin a todo esto. Una noche, esperó a que el muñeco despertara. Lo siguió por las calles oscuras de la ciudad, observando horrorizado cómo se movía con una agilidad antinatural. Finalmente, el muñeco se detuvo frente a una casa. Era la casa del ventrílocuo. Con el corazón latiendo desbocado, el hombre vio cómo el muñeco entraba por una ventana abierta. Lo siguió, subiendo las escaleras hasta llegar a su propio dormitorio. Y allí, en la cama, se vio a sí mismo, dormido. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. Miguel continuó, su voz apenas audible. El muñeco se giró hacia él, sus ojos brillando con una maldad pura. Y habló, con la voz del ventrílocuo: por fin entiendes, ¿verdad? Tú eres el muñeco. Siempre lo has sido. En ese momento, el ventrílocuo sintió como su cuerpo se volvía rígido, como su piel se transformaba en madera pintada. Trató de gritar, pero su boca ya no se movía. Solo podía observar, impotente, cómo el ser que había tomado su forma se acercaba, con una sonrisa demasiado amplia y ojos que brillaban con una luz infernal.
Gracias por liberarme, dijo el impostor. Ahora, es tu turno de ser el muñeco. Para siempre. Miguel se reclinó, dejando que sus palabras se hundieran en la mente de sus amigos. Después de un largo silencio, continuó. Desde entonces, han habido informes de un ventrílocuo misterioso que viaja de ciudad en ciudad. Su acto es asombroso, dicen. Su muñeco parece casi vivo. Pero después de sus presentaciones, siempre hay desapariciones. Siempre hay muertes. Ana, con voz temblorosa, preguntó, Miguel, ¿cómo sabes todo esto? ¿Cómo puedes estar seguro de que es real? Miguel la miró fijamente, sus ojos reflejando el fuego de una manera inquietante. Porque yo era ese ventrílocuo, Ana. Y ahora, soy el muñeco. En ese momento, un viento helado apagó la fogata, sumiendo al grupo en la oscuridad. Cuando lograron encender una linterna, Miguel había desaparecido. En su lugar, sentado en el tronco, había un muñeco de ventrílocuo con una sonrisa demasiado amplia y ojos que parecían seguirlos. El grito de terror del grupo resonó en el bosque, mezclándose con una risa aguda y sobrenatural que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Días después, cuando la policía investigó los informes de desapariciones en el bosque, no encontraron rastro del grupo de amigos. Solo hallaron un viejo muñeco de ventrílocuo, abandonado junto a los restos de una fogata. Cuando el oficial a cargo lo levantó, juró que por un segundo, el muñeco le guiñó un ojo. Desde entonces, han habido rumores de un grupo de jóvenes que viaja por el país, contando una historia aterradora sobre un muñeco maldito. Sus presentaciones son asombrosas, dicen. Sus muñecos parecen casi vivos. Pero después de cada función, siempre hay desapariciones. Siempre hay muertes. Y si alguna vez, en una noche oscura, escuchas una risa aguda y sobrenatural, o ves un muñeco con una sonrisa demasiado amplia y ojos que parecen seguirte, corre. Corre y no mires atrás. Porque podría ser el próximo en unirte al espectáculo eterno del muñeco maldito. Lo que estoy a punto de relatar es una historia que me atormenta cada día de mi vida. Los eventos que voy a compartir son tan perturbadores que he decidido omitir los nombres reales de las personas involucradas. No busco que me crean, solo necesito liberar esta carga que pesa sobre mi alma. Que sirva de advertencia para aquellos que se atrevan a leer estas líneas. Hay horrores en este mundo que desafían toda lógica y razón. Todo comenzó en lo que parecía ser el inicio de una aventura emocionante. Un grupo de amigos, jóvenes y llenos de vida, habíamos decidido hacer un mochilón por el mundo. Queríamos conocer nuevas culturas, probar comidas exóticas y vivir experiencias que nos marcarían para siempre. Poco sabíamos que una de esas experiencias nos perseguiría en nuestras pesadillas por el resto de nuestros días. Acabábamos de aterrizar en un país cuyo nombre prefiero no mencionar. El aire estaba cargado de emoción y anticipación mientras salíamos del aeropuerto, nuestras mochilas pesadas sobre nuestros hombros, pero nuestros corazones ligeros con la promesa de la aventura. Fue entonces cuando lo vimos. Un hombre alto y delgado, con una sonrisa amable y ojos que parecían brillar con conocimiento. Se presentó como Marcos, nuestro guía turístico. Bienvenidos, amigos, exclamó Marcos, extendiendo sus brazos en un gesto acogedor. Estoy encantado de ser su guía en esta maravillosa tierra. ¿Están listos para una aventura que nunca olvidarán? Sofía, la más entusiasta del grupo, respondió con una sonrisa radiante, por supuesto. Estamos ansiosos por comenzar. ¿Cuál es nuestro primer destino? Marcos sonrió, pero por un momento, me pareció ver algo oscuro detrás de esa sonrisa. Ah, tengo el lugar perfecto para comenzar su viaje. Pero primero, déjenme contarles una historia sobre este lugar. Una historia que les pondrá los pelos de punta. Nos miramos entre nosotros, intrigados. Javier, siempre el escéptico del grupo, soltó una risa nerviosa. Vamos, Marcos. No nos asustes antes de empezar el viaje. Pero Marcos ya había comenzado su relato, su voz bajando a un tono grave y misterioso. Hace muchos años, en una carretera no muy lejos de aquí, ocurrió algo que cambió para siempre la vida de una familia. Era una noche oscura, sin luna, y la carretera serpenteaba a través de un bosque denso y antiguo. Carlos, el más joven de nuestro grupo, interrumpió, ¿una historia de terror? ¿En serio?
Marcos lo miró fijamente, sus ojos brillando de una manera extraña bajo la luz del atardecer. No es solo una historia, joven amigo. Es una advertencia. Continuó su relato, su voz mezclándose con el sonido del tráfico y el viento. La familia viajaba en su auto, el padre al volante, la madre a su lado, y los dos hijos en el asiento trasero. Estaban cansados, ansiosos por llegar a su destino. Fue entonces cuando lo vieron, una figura solitaria al lado de la carretera, junto a un auto aparentemente averiado. Al principio, pensaron que era un viajero en apuros. Pero cuando se acercaron, se dieron cuenta de que era un payaso. Sí, un payaso en medio de la nada, con su maquillaje blanco brillando en la oscuridad y una sonrisa demasiado amplia para ser natural. Sofía se estremeció visiblemente. ¿Un payaso? Eso es, perturbador. Marcos asintió lentamente. Oh, se pone peor, mucho peor. El padre, siendo un buen samaritano, decidió detenerse para ayudar. ¿Necesita ayuda?, preguntó desde la ventanilla del auto. El payaso se acercó lentamente, su sonrisa congelada en su rostro. Oh, sí, respondió con una voz que sonaba como 100 susurros a la vez. Necesito mucha ayuda. El padre salió del auto, a pesar de las protestas de su esposa. Cariño, no me gusta esto, le dijo ella. Hay algo raro en ese payaso. Pero el hombre no hizo caso. Se acercó al auto supuestamente averiado, mientras el payaso lo seguía de cerca. Fue entonces cuando la familia notó algo terrible, no había ningún auto averiado. Era solo el payaso, parado en medio de la carretera. Papá, vuelve al auto, gritó uno de los niños. Pero era demasiado tarde. En un movimiento rápido y fluido, el payaso sacó un cuchillo largo y brillante de su manga. La risa que salió de su boca era como el sonido de uñas arañando una pizarra. ¿Quieren ver un truco de magia?, preguntó el payaso, su voz ahora gruesa y distorsionada. Haré que su padre desaparezca. Lo que siguió fue una pesadilla de gritos y sangre. El padre cayó, su garganta cortada en un movimiento rápido y preciso. La madre intentó arrancar el auto, pero el payaso ya estaba allí, su rostro pintado presionado contra la ventana, su sonrisa ahora manchada de rojo. ¿Por qué tan seria?, preguntó, rompiendo el vidrio con su puño. Los niños gritaban en el asiento trasero, pero no había escape. El payaso los atrapó a todos, uno por uno. La policía encontró el auto al día siguiente, vacío excepto por manchas de sangre y un globo rojo atado al volante. La familia nunca fue encontrada. Y el payaso, bueno, dicen que todavía ronda esas carreteras, esperando a su próxima víctima. Marcos terminó su historia y nos miró a cada uno de nosotros. El silencio que siguió fue pesado, opresivo. Finalmente, Javier rompió el silencio con una risa nerviosa. Vamos, Marcos. Es solo una leyenda urbana, ¿verdad? Marcos sonrió, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Lo es? Quizás deberían preguntarle a la familia que desapareció en esa misma carretera la semana pasada. Un escalofrío colectivo recorrió nuestro grupo. La noche había caído mientras Marcos contaba su historia, y de repente, las sombras parecían más oscuras, más amenazantes. Bueno, dijo Marcos, su tono cambiando abruptamente a uno alegre, ¿listos para comenzar nuestro tour? Asentimos en silencio, aún procesando la historia que acabábamos de escuchar. Marcos nos guió hacia una furgoneta estacionada cerca. Mientras subíamos, no pude evitar notar algo en el asiento del conductor, un pequeño pompón rojo, como los que usan los payasos. El viaje comenzó en silencio. Las luces de la ciudad dieron paso a la oscuridad de la carretera. Marcos conducía, tarareando suavemente una melodía que no reconocí. Sofía se inclinó hacia mí y susurró, ¿no te parece que Marcos está actuando un poco raro? Asentí, un nudo formándose en mi estómago. Algo no estaba bien, pero no podía poner el dedo en qué era exactamente. De repente, Marcos giró bruscamente, tomando una salida que nos llevó a una carretera secundaria, oscura y bordeada de árboles densos. ¿A dónde vamos?, preguntó Carlos, la preocupación evidente en su voz. Marcos respondió sin voltearse, oh, solo un pequeño desvío. Hay algo que quiero mostrarles. La furgoneta se adentró más y más en la oscuridad.
Los árboles parecían cerrarse sobre nosotros, sus ramas como dedos esqueléticos arañando las ventanas. De repente, Marcos frenó en seco. Frente a nosotros, en medio de la carretera, había una figura. Una figura con un traje colorido y una cara blanca que brillaba en la oscuridad. «Oh, miren», dijo Marcos, su voz cambiando a un tono que nos heló la sangre. «Parece que tenemos compañía». La figura se acercó lentamente a la furgoneta. A medida que se acercaba, pudimos ver su rostro con más claridad, una sonrisa demasiado amplia, ojos que brillaban con una luz antinatural, y manchas rojas que parecían demasiado oscuras para ser pintura. Javier, el escéptico, fue el primero en reaccionar. «Esto no es gracioso, Marcos. Llévanos de vuelta a la ciudad ahora mismo». Pero Marcos ya no estaba escuchando. Se giró hacia nosotros, y lo que vimos nos dejó paralizados de terror. Su rostro estaba cambiando, el maquillaje apareciendo de la nada, su sonrisa extendiéndose más allá de lo humanamente posible. «Bienvenidos al show», dijo con una voz que sonaba como 1000 voces hablando al unísono. «Esta noche, todos ustedes serán las estrellas». El pánico se apoderó de nosotros. Sofía gritó, Carlos comenzó a golpear frenéticamente la puerta, tratando de abrirla. Yo me quedé congelado, incapaz de moverme, mientras veía al payaso fuera de la furgoneta acercarse cada vez más. Marcos, o lo que alguna vez fue Marcos, sacó un cuchillo largo y brillante de su manga. ¿Quién quiere ser el primero en desaparecer? Lo que siguió fue un caos de gritos, sangre y risas demenciales. Javier fue el primero en caer, su garganta cortada en un movimiento rápido y preciso. Sofía logró abrir una puerta y salió corriendo hacia la oscuridad del bosque, sus gritos mezclándose con el sonido de la risa del payaso. Carlos y yo logramos salir por la otra puerta, corriendo sin dirección, solo tratando de alejarnos de esa pesadilla. Podíamos escuchar los pasos detrás de nosotros, la risa cada vez más cerca. «Corran, corran, pequeños», gritaba la voz de Marcos, ahora distorsionada y demoníaca. «El show apenas comienza». No sé cuánto tiempo corrimos. Los árboles parecían moverse, cerrando el paso, confundiéndonos. En algún momento, perdí de vista a Carlos. Solo podía escuchar sus gritos, cada vez más lejanos, hasta que se apagaron por completo. Me encontré solo, perdido en un bosque que parecía no tener fin. Cada sombra, cada sonido, me hacía saltar. La risa del payaso parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No sé cómo logré sobrevivir esa noche. Cuando el sol finalmente salió, me encontraron vagando por la carretera, cubierto de sangre y balbuceando incoherencias sobre payasos y risas demenciales. La policía buscó a mis amigos, pero nunca los encontraron. La furgoneta estaba vacía cuando la hallaron, excepto por un globo rojo atado al volante. Han pasado años desde esa noche, pero las pesadillas no cesan. Cada vez que cierro los ojos, veo esa sonrisa ensangrentada, escucho esa risa que hiela el alma. Y lo peor es que sé, en lo más profundo de mi ser, que algún día volverá a buscarme. Porque el show nunca termina. Y todos somos parte de su acto final. Si alguna vez te encuentras en una carretera oscura y ves a alguien pidiendo ayuda, no te detengas. Si escuchas una risa en la oscuridad que suena demasiado alegre para ser real, corre. Y si alguna vez te ofrecen un tour nocturno por un bosque desconocido, recuerda mi historia y niégate. Porque en algún lugar, en la oscuridad, hay un payaso esperando. Y su sonrisa sangrienta es lo último que verás antes de que el telón caiga sobre tu vida.